El anime comienza con un joven llamado Sakata Gintoki, quien finalmente pudo escapar de la magia japonesa, aunque para su mala suerte, su compañero Shimura Shinpachi también era perseguido, y aunque casi son capturados por los mafiosos, su otra amiga llamada Kagura apareció para ayudar sobre su tierna y mordelona mascota llamada Sadaharu, la cual, al ver que no podría contra tantos samuráis, no dudó en huir de ellos, pero cuando finalmente los samuráis lograron atraparlos, ellos estuvieron obligados a presentarse, y por qué no, contar sobre su trabajo, donde aceptaban cualquier tipo de solicitud, dejándoles entender a los samuráis que no eran espías y en realidad estaban buscando a un gato como trabajo. Más tarde se nos cuenta que la historia ocurre en la tierra samurái, donde hace tiempo una raza llamada Amanto les prohibió el uso de la espada, aunque algunos la usan de forma ilegal, como en casas de mafia, donde un extraño sujeto llamado Kariya y Ronin vino a hacer negocios con otros dos sujetos, llamado Shimoto y Bu, ya que estos habían logrado obtener información clasificada. Pero para su mala suerte en las afueras se encontraron con los Shinsengumis, siendo la fuerza de la nación, con su vicecapitán Ishikata Toshiro y Okita Sougo, el segundo al mando, quienes entraron a la fuerza a la casa enemiga para acabar con sus objetivos. Pero al no encontrarlos y estando solos, Sougo aprovechó para intentar eliminar al vicecapitán, quien al salvarse le pidió a Sougo que deje de intentar matarlo, y aunque no atraparon a nadie, sí pudieron obtener algunos planos secretos. Volviendo con los protas, Shinpachi atendió a la puerta de su hogar, donde un cliente apareció por primera vez hace mucho tiempo, dejando impresionados a los chicos, ya que tendrían algo de trabajo. Pero al entrar el hombre se presentó como Katou Ken y quería que le ayudaran a recuperar 30 millones de yenes. Esto porque hace poco fue despedido de su trabajo, además de que su casa fue allanada, sin contar que su esposa y hija lo dejaron a su suerte. Pero antes de que termine el chisme, el anciano se detuvo, prometiéndoles contar todo si completaban su misión. Por esa razón fueron junto a Otose, misma que le renta a nuestros protas, y Catherine, un ayudante de Otose, ya que querían saber los detalles de su misión. Pero desde el techo una extraña mujer los estaba observando, siendo Sarutobi Ayame, quien no dejaba de acosar a Gintoki para que sea su esposo, haciendo cosas raras como lanzarle nato a la cabeza, ya que esto le encantaba a Sarutobi. A su vez, Bu y Shimoto aparecieron para molestar a Ken, burlándose de todo lo malo que le pasó en su vida. Pero todo esto solo hizo enfurecer a los chicos, quienes no dudaron en cambiar el objetivo de la misión a una aniquilación. Pero el hombre no quería eso, aunque sí hacerse más fuerte, por lo que los chicos lo entrenarían, mientras que Gin daría un paseo. Volviendo con los Shinsengumis, conocemos a Kondo Isao, quien es el capitán de Toshiro, el cual no entendía nada de los planes que su subordinado encontró, ganándose los gritos de Toshiro, por lo que Gin, luego de perseguir a Bu y Shimoto, llega a una extraña embajada, donde un activista político rebelde llamado Katsura Kotaro, quien se propuso expulsar a los amantos junto a su mascota, Elizabeth, quien luego de una corta charla le advirtió sobre los amantos, ya que planean destruir todo el país. Aún así, Gin terminó infiltrándose en la embajada, hasta que Ronin lo descubrió por sorpresa. A su vez, los chicos seguían intentando entrenar a Ken, pero con muchas dificultades por su torpeza. Este rápidamente decidió dejar de entrenar, ya que no era su destino ser fuerte. Todo mientras Gin y su espada de madera tenían un duelo a muerte, pero antes de empezar, alguien terminó atrapándolos usando espadas. Pero gracias a la naranja que Gin lanzó, todo pasó como un acto, para luego volver con sus compañeros, quienes estaban deprimidos, ya que Ken renunció al entrenamiento. Luego en la casa de Shinpachi, por alguna razón, Kagura se comía toda su comida, cuando en ese instante la hermana de Shinpachi, llamada Otae, apareció para traerles algo de té. Pero cuando vio que Kondo estaba debajo de ellos, ya que siempre acosa a Otae, esta comenzó a enojarse, mientras que Gin fue con Ken para escuchar el final de su historia, ya que al no hacer la misión, jamás sabrían la realidad. Es entonces que Ken comienza a contar sobre su vida, donde finalmente tuvo un trabajo estable que le llevó a tener su propia casa, pero un día sin razón alguna fue despedido, por lo que sin nada mejor que hacer fue a beber toda la noche, donde dos sujetos lo obligaron a firmar un papel extraño, y al siguiente día lo habían echado de su casa, e incluso su familia huyó, ya que no podían vivir con rufianes y un desempleado cerca. Y aunque pensó en irse de este mundo, lo único que logró hacerlo entrar en razón fue la carta de su hija, que deseaba verlo lo más rápido posible. Por esta razón, Gin prometió ayudarlo a recuperar su hogar, así que al siguiente día, Gin derrumbó la entrada de sus amigos, para entrar a la fuerza al hogar de los maleantes, donde había mucha comida que nuestros protas no pudieron evitar probar, aunque claramente fue una trampa donde Kariya los atrapó, y al escuchar que solo vinieron por el hogar de sus amigos, estos no dejaron de reír, ya que creían que venían a detenerlos, por lo que sin darle importancia a los protas, los malvados se retiraron para terminar de ejecutar su plan, y si bien Gin quería detenerlos, la comida deliciosa del lugar no lo dejaba avanzar, hasta que Katsura y Elizabeth aparecieron, y este, aprovechando que ellos distrayeron al enemigo, encontró documentos clasificados donde Kariya encontró una falla en la tierra samurái, donde con una máquina planeaban simular
simular un terremoto gigante, aprovechando la falla de la ciudad. Todo esto ya que no solo eran mafiosos, sino también tiburones de terrenos, con lo que la destrucción de la ciudad podrían comprar hectáreas a un precio muy bajo, sin contar que los hogares de los Samantos están diseñados para soportar terremotos, por lo que su plan no podía ser más perfecto. Con esto dicho, nuestros protas escaparon para ir directo al hogar de Ken, ya que ese debía ser el lugar de la falla de la ciudad por descarte, algo completamente cierto, ya que debajo de la casa de Ken comenzó la excavación, y aunque los Shinsengumi intentaron detenerlos, estos sabían que no podrían entrar sin una orden del gobierno, algo que los detuvo por completo, pero no a nuestros protas, ya que ni siquiera tenían un trabajo formal, con lo que sin más opciones, Kariya ordenó que su máquina trabaje a máxima potencia, al punto que podía ser vista por todos en el área, y con Gin y su grupo luchando, nadie detendría a Kariya, dejando solo a Ken contra sus amigos, quienes tenían armas que posiblemente tengan derechos de autor, pero luego de recordar a su hija Ken, se armó de valor y decidió enfrentar a Kariya, logrando tropezar, y gracias a eso pudo dejar noqueado a Kariya, pero al quedar un minuto, y con Ken teniendo la peor suerte aumentando el contador y rompiendo la palanca de detención, Gintoki se vio obligado a correr hasta la gran máquina para detenerla a la fuerza, y a pesar de que el anciano se lamentaba por su hogar, Gin le aseguró que lo importante es que ya nadie lo molestaría, por lo que días más tarde, mientras Gin leía la Jump, pudo ver que Ken consiguió un nuevo trabajo de cantante, además de que gracias a ello pudo comprar un nuevo hogar y volvió con su familia. Pero ahora vemos a Shinpachi de pequeño, donde las últimas palabras de su padre es que nunca olvide lo que es un samurái, algo que él no desobedeció, incluso en su vida de semiadulto, al punto que incluso su jefe lo golpeaba por aún seguir practicando con su espada, ya que en el presente los samuráis no son necesarios. Incluso los mismísimos aliens se metían con él, a lo que su jefe lo volvió a insultar por tropezar en lanzar su comida. Pero cuando un misterioso apareció y golpeó al hombre, los aliens no dudaron en deshacerse del desquiciado que aún usaba una espada. Dicho misterioso era Gintoki, y nada le importó, porque con un par de golpes se encargó de estos, siendo este su primer encuentro con Shinpachi, quien al ser el único en la zona y con la mala suerte de que Gin puso su espada en su cuerpo, la cual tenía un poco de evidencia, se vio envuelto como el culpable de toda la situación, por lo que Shinpachi fue corriendo hasta llegar con Gintoki, quien se hizo el tonto y no aceptó nada de la culpa, y en ese instante Otae apareció, y al ver que su hermana no estaba trabajando, esta le comenzó a dar una paliza, ya que necesitaban cada centavo, pero al escuchar que Gin fue el responsable, Otae lo golpeó hasta que se disculpara, para luego pedirle que entienda que al haber aliens en contra de los samuráis, los dojos como el de ella y los demás ya no producen nada de dinero. Por esa razón, Gin sería paliado por Otae, aunque cuando este les aseguró que les pagaría haciendo lo que ellos digan, solo los hizo enojar aún más, ya que intentaba pagarles con trabajos sin sentido, y para empeorar toda la situación, un cobrador de deudas de su padre apareció, pero al no tener el dinero, este comenzó a amenazarlos, donde gracias a Gintoki nadie salió herido. Aún así, el dinero debía ser devuelto, y como el anciano sabía que no se lo darían debido a que estaban quebrados, le ofreció a Otae que le dé el terreno del dojo, o también ser una de sus bailarinas que dan masajes en su avión personal, y debido a que Otae no quería perder lo único que tenía de su padre, no dudó en aceptar, a pesar de que su hermano le afirmó que no era necesario. Pero Otae siguió firme en conservar la memoria de su padre, para que más tarde, mientras Shinpachi seguía pensando el por qué su hermana quería conservar el sucio dojo, se encontró con Gintoki, quien estaba cocinando algo dulce. Este le aseguró que un verdadero samurái no necesita una razón para hacer lo correcto. Con esto en mente, ambos fueron directos a salvar a Otae, pero con el avión tomando el vuelo y la policía detrás suyo no sería nada fácil. Pero gracias a esto lograron llegar hasta Otae con la patrulla de la policía para apalear a todos los enemigos posibles y luego huir hasta la salida, aunque terminaron llegando hasta la sala de máquinas por error, donde el sucio prestamista quería eliminarlos, pero uno de sus guardias le advirtió que no lo hiciera, ya que una bala perdida podría hacer que se estrellasen. Y Gin, sin importarle nada, destrozó el motor de la aeronave para salir del aprieto, algo que funcionó de maravilla, hasta el punto en que Gintoki pidió ser perdonado por la policía, ya que había hecho su trabajo. Pero para tal punto, Otae entendió que su hermano encontró a alguien único, por lo que le dio el permiso para que deje de trabajar y seguirlo. Aunque al siguiente día vemos como Tose le exige a Gin que pague su estadía, ya que pronto se vencerá. Esto hacía que Shinpachi se replantee si acaso fue una buena idea juntarse con Gintoki, ya que siempre habían peleas sin sentido. En fin, lejos de ellos, y más tarde, se enfrentaban dos pandillas, donde un maleante llamado Inoue no se quedaría callado luego de que ofendan a su peinado pelo punch, por lo que Inoue con su paraguas comenzó a hacer una masacre de pandilleros, por lo que cuando llegó la policía no supo qué hacer al encontrarse una pila de cuerpos apaleados. Volvió
Volviendo con Gintoki, olvidó que hoy salía un nuevo número de la Jump, por lo que se dirigía junto con Shinpachi para comprarlo. Pero cuando una joven pasó enfrente de ellos, sin querer terminó siendo atropellada por Gintoki, quien con toda la calma del mundo se puso a buscar una máquina del tiempo en la basura. Pero para mantener la cordura fueron a revisarla, ya que no podría haber sido un golpe muy fuerte. Pero al ver el color rojo fueron a toda velocidad hacia el doctor más cercano, aunque sin razón alguna un auto se acercó a ellos para intentar detenerlos a balazos, los cuales la joven atropellada detuvo sin problemas gracias a su paraguas, el cual también era una metralleta, ya que se deshizo del auto enemigo en 2 segundos. Y aunque más tarde notaron que no le sucedió nada, Gin no dudó en huir lo más rápido posible. Pero la joven no los dejó huir, ya que tenía una fuerza sobrehumana, por lo que cuando los Yakuza los encontró nuevamente, tuvieron que huir los 3 juntos, ya que ahora eran cómplices de la joven, quien contó que vino desde un planeta lejano al oír las oportunidades en la tierra de los samuráis, ya que en su antigua vida ella era muy pobre y solo comía arroz solo. Pero cuando un extraño le ofreció comer salmón todos los días, ella no dudó en aceptar el trato, pero debido a que poco a poco le hacían trabajar de más eliminando gente, decidió huir de ellos, ya que no le agradaba hacerlo. Todo esto no le importaba mucho a Gintoki, quien fue derecho a comprar una Jump, dejando a Shinpachi con Kagura solos versus la mafia, quienes comenzaron a perseguirlos sin cesar, mientras que Gin se encontraba con que la Jump se había agotado, por lo que mientras nuestros jóvenes hacían lo posible para no ser eliminados por la mafia, Gin hacía lo posible para leer el último número, y aunque esconderse en la basura fue una buena idea por un tiempo, al final terminaron atorados en un bote de basura, quien para su mala suerte terminó encontrando a Inoue, además de que el mafioso había logrado descifrar que la joven era parte del clan Yato. Esta es una raza de mercenarios, que son los reyes de la destrucción, pero Kagura no quería volver a hacer esos sucios trabajos. Por esa razón, Inoue terminó por lanzarlos a las vías del tren, ya que si ella no era útil para él, no lo sería para nadie. Pero para su suerte, Gintoki apareció haciéndoles un home run salvador, donde para su suerte, Kagura terminó cayendo cerca de Inoue, quien pagaría el precio por hacerla trabajar en su horrible mafia. Y aunque el tren llegó para Kagura, esta no tenía nada de dinero, así que le pidió trabajo a Gintoki, quien intentó negarse en un inicio, pero pensándolo mejor, terminó aceptándola. Idea no tan buena, ya que en casa no dejó de pedir comida, al punto que el hambre de nuestros protas corría peligro, ya que no había comida para todos. Después de un tiempo, mientras estaban buscando al culpable de comerse unos chocolates, un extraño chocó en su hogar en un accidente que Otose no dejaría pasar, ya que dañaron su hogar, aunque gracias a que Shinpachi estaba, no lo hizo puré. En ese instante, Gin se dio cuenta de que se trataba de un cartero, quien solo les pidió por favor llevar un paquete urgente a la embajada, ya que de no hacerlo lo despedirían, por lo que el corazón de nuestros protas no pudo ignorarlo. Y una vez en la embajada, un alienígena les pidió que se retiraran de las instalaciones, ya que no sabía nada de un paquete a esas horas. Aún así, Gin le aseguró que no podían irse sin darles el paquete, pero el alien, cansado de todo esto, lo lanzó lejos, haciendo que explote, por lo que al final resultó ser una bomba, y nuestros protas parecían los perpetradores sin querer. Y aunque todo parecía perdido, Katsura apareció para ayudarlos a escapar, pero desde la distancia los Shinsengumi observaban a Katsura, quien era un miembro buscado del gobierno, aunque cuando Katsura se presentó con sus seguidores, afirmaron ser libertarios de la humanidad, ya que su plan es expulsar a todos los alienígenas de su mundo, aunque Gin pudo ver que uno de sus miembros era idéntico al cartero que se estrelló en su hogar. Esto llevó a Katsura a disculparse por usar métodos sucios para utilizarlos, pero necesitaba la fuerza de Gintoki para llevar a cabo su misión, recordando que en el pasado ambos lucharon juntos para expulsar a los alienígenas, donde siendo 2 contra cientos salieron victoriosos en ese momento. Pero cuando llegaron los Shinsengumis era hora de correr, ya que los libertadores eran vistos como terroristas, y como Gintoki estaba con ellos, era un blanco más para enfrentar. Y como es costumbre, Sougo utilizó su bazooka para detenerlos, y de paso acabar con el vicecapitán. Pero al no poder hacer ninguna de las dos, siguieron buscando a nuestros protas hasta encontrarlos escondidos en un cuarto, por lo que sin más remedio todos salieron corriendo de la habitación con una bomba casera, logrando hacer retroceder a la fuerza armada del miedo. Pero aún había que deshacerse de la bomba, así que Kagura la intentó batear con Gintoki y todo hacia afuera, donde este pudo lanzarla lejos sin terminar herido, ya que habían grandes carteles que lo salvaron. Pero todo esto no quedaría así, ya que nuestros protas estuvieron 3 días encerrados
encerrados en prisión, con un montón de preguntas de por medio, al punto que toda esta situación hizo enloquecer a Sinpachi, quien los amenazó con hacerlos pures y los dejaban libres, cosa que funcionó de maravilla, y más sabiendo que no tenían pruebas contra ellos. Aún así, Sinpachi estaba muy exhausto para seguir, por lo que se fue a su casa, donde sin pasar 2 segundos, un prisionero escapó de la policía, tomando como rehén a Kagura y a Gin, quienes haciéndose los obligados tomaron un auto para poder ayudar al criminal a escapar. De todas formas, Gin tenía curiosidad, ya que si lo que este quería era escapar, era más probable si ganaba la lotería, pero el prisionero aseguró que solo quería sobrevivir un día, ya que era un día especial para él, pero con la policía pisándole los talones, no podían darse el lujo de tomar un tipo de descanso, así que con todas las habilidades de Need for Speed, Gin estrelló a las patrullas a su espalda, aunque aún quedaban cientos más, pero con un ingenioso escondite en el aire pudo perderlas, y como si de una comedia se tratase, con apenas un peatón terminaron estrellados a mitad de la calle, y como la policía seguía persiguiéndolos, no tuvieron otra opción más que huir por las tuberías, hasta que llegaron a un extraño show de una idol, siendo ese el momento especial del criminal, ya que Otsu-chan hacía su primer concierto en vivo. Esto no le hizo nada de gracia a Gintoki porque golpeó al anciano, ya que al anciano no le importaba nada más que apoyar a su idol favorita, pero antes de irse, Gintoki se encontró con que Sinpachi estaba animando a las masas del concierto, algo que sorprendió al joven, pero la manager de Otsu les pidió que no hagan más ruido, ya que es el momento de Otsu, aunque cuando la manager vio al preso no pudo creer quién era. Por esa razón fueron a hablar en privado, donde nos enteramos que la manager era su esposa y la idol era su hija, pero a la mujer no le agradaba que esté cerca, ya que incluso en pasadas notas obligó a Otsu a mentir sobre el estado de su padre. De todas formas, Gintoki apareció para preguntar la verdadera razón del por qué hizo tanto para venir. Es entonces que vemos un recuerdo del pasado del hombre, donde su hija juró ser una idol y su padre juró que iría a verla el día de su debut, pero ya era muy tarde para pedir perdón, sin contar que ni siquiera le compró flores a su hija y solo quería volver a prisión, hasta que Kagura apareció para pedir su ayuda, ya que uno de los animadores se volvió loco y quería acercarse a la idol, siendo este un monstruo que deseaba comerse a toda costa a la joven, pero antes de eso, su padre apareció con una máscara para salvarla, y aunque estos no fueron tan útiles, Kagura y Gintoki aparecieron para acabar con el monstruo. Gin no desaprovechó la oportunidad para entregarles unas flores al triste hombre, quien juntó fuerzas para regalárselas a su hija, pero no las suficientes para mostrar su cara. De todas formas, Otsu pudo reconocerlo y le pidió que la próxima vez le trajera rosas, cosa que dejó entre lágrimas al pobre hombre, quien sin saberlo, su hija le dedicaba una canción a su padre, mientras que este se entregaba nuevamente a la policía, esperando volver a ver a su hija, pero esta vez no como un simple preso. Esa misma noche, un grupo de secuaces se disculpaban con su señor, ya que no habían podido encontrar a quien éste les pidió, ganándose solo golpes de su jefe, ya que eran unos totales incompetentes. Luego vemos como Otose volvía a exigirle a Gin que le pague la estancia, pero este le aseguraba que 230 yenes era todo lo que tenía, aunque desde la distancia vemos como los secuaces parecían haber encontrado su objetivo, por lo que mientras los protas se preguntaban cómo tener más comida y dinero, Gin le ofreció a Sinpachi salir con Otose para conseguir algo de tiempo en su hogar, algo que el joven claramente no quería hacer. De todas formas, en las noticias tampoco habían buenas noticias, ya que una misteriosa bestia había aparecido recientemente, causando que edificios se derrumben, sin contar que perdieron el paradero del monstruo, y aunque su puerta volvió a sonar, Gin no dudó en suponer que se trataba de Otose pidiendo dinero, por lo que por error golpeó a un desconocido, y antes de disculparse, estos le ordenaron no moverse. Así que durante el paseo, el extraño hombre se presentó como Hasegawa Taisou, jefe de asuntos internos de la ciudad, el cual solo quería contratar a los jóvenes para hacer un trabajo, ya que su jefe, el cual era un importante jefe de un sistema solar, necesitaba de todo su potencial. Pero cuando llegaron al lugar y la misión era encontrar a su mascota perdida, los tres protas no dudaron en ignorarlo, pero Hasegawa no los dejaría huir así como así, ya que sabía que ellos aceptaban cualquier trabajo, aunque Sinpachi no entendía cómo gente con tanto dinero no podía usar sus recursos para encontrar a la mascota del príncipe, a lo que Hasegawa aseguró que no tenían más personal libre, por lo que necesitaban de su ayuda. Aún así, Gin y Kagura no estaban tan desesperados para aceptar tales misiones, pero cuando les enseñaron la recompensa, ambos jóvenes no dudaron en aceptar la misión, la cual era encontrar un pulpo alienígena rosado, así que fueron a la bahía donde le preguntaron a todos los locales si lo habían visto. Incluso confundieron a una mujer con la mascota, pero cuando vieron un tentáculo rosa sabían que el dinero ya era casi suyo, aunque para su mala suerte se trataba de otro pulpo muy parecido, así que su siguiente plan fue esconderse en una vasija gigante, ya que al parecer a los pulpos
humanos les encanta esconderse en ellas, plan que funcionó excelente hasta que todos intentaron salir al mismo tiempo, quedando atrapados y sin más opción que rodar para perseguir al animal, aunque sin querer terminaron por aplastarlo por completo, aunque uno de los alienígenas aseguró que no era tan mala la situación, ya que el planeta de donde viene el pulpo, el agua está a temperaturas altísimas, por lo que quizás llega a salvarse, pero sin querer, Kagura comenzó a cocinarlo sin permiso, sin saber que este con el agua caliente crecía exponencialmente, además de darse cuenta de que este era el mismo pulpo que salía en las noticias destruyendo hogares, por lo que Kagura quiso destrozarlo, pero Hasegawa simplemente no los dejaría, ya que el príncipe podría generar una guerra en su mundo por eliminar a su mascota, y aunque Gintoki lo ignoró, Hasegawa lo detuvo para luego apuntarlo con un arma, ya que a pesar de que seguramente Sinpachi sea la comida del pulpo, no podía permitir una guerra entre ambos bandos. De todas formas, Gin pudo liberarse para ir directo hacia el pulpo, mientras mencionaba que no le importaba lo que le suceda al país, ya que él solo quiere vivir siendo libre sin inclinarse ante nadie, para luego cortar al pulpo y salvar a Sinpachi. Y a pesar de que el príncipe alien se quejó de que mataran a su mascota, Hasegawa sabía que Gintoki tenía razón y no debería de arrodillarse ante nadie, por lo que sin pensar en las consecuencias, golpeó a los aliens, ya que no quería ser igual que el resto. Pasado unos días durante la noche en la ciudad de Edo, todo el escuadrón del Shinsengumi fue hacia la ciudad del pecado, ya que en ella hay una organización rebelde, la cual planea hacer cosas en contra del gobierno actual. Por esa razón la policía y, por qué no, la televisión se hicieron presentes aquel día, en el que Toujiro, en medio del canal nacional, comenzó a dar iniciada la misión en contra de los traidores que atentaban con la seguridad nacional, grabando cómo atrapaban a todos los sospechosos en unas 24 horas televisivas, donde, con muy buenos planos de Ishikata, toda la ciudad vería el gran trabajo de la Fuerza Nacional, y aunque su capitán no estaba en el lugar, su subordinado le aseguró al resto del equipo que seguramente no pudo venir, ya que está haciendo el bien en alguna otra parte, aunque realmente estaba en una cena con Otae, quien trabajaba en ese mismo bar, donde se lamentaba por ser tan impulsivo. Pero cuando Otae le respondió que eso no es algo que a ella le importe, el capitán de los Shinsengumis no dudó en pedirle matrimonio. O bueno, eso fue lo que Sinpachi escuchó cuando su hermana se lo contó al siguiente día, pero Otae aseguró que lo rechazó lo más suavemente posible. Pero incluso en ese momento, el capitán escalaba un poste, para que todos escuchen lo mucho que ama a Otae, quien no dudó en lanzarle la aspiradora de la casa en la cabeza. Esa misma mañana, todo el cuartel de las fuerzas de la nación entrenaba, con la estricta vigilancia de Ishikata, pero cuando los chicos se preguntaron por su capitán, Ishikata volvió a asegurar que seguramente salió a entrenar mucho antes que ellos, cuando en realidad estaba acosando de nuevo a Otae entre las verduras, incluso haciéndose el deportista en mitad de su camino. Pero todo esto solo espantaba a la joven, por lo que cuando se encontraron con Gintoki al comer, le contaron todo lo sucedido, al punto en que incluso en ese lugar, el acosador de Otae estaba viéndolos. Así que sin más remedio, Otae fingió que Gin es su prometido, algo que claramente Kondo no dejaría pasar así porque sí, por lo que este retó a un duelo a Gin por Otae. Pero al atardecer, a la hora del duelo, Gin hizo un pequeño cambio de planes, donde si ganaba, Kondo dejaría en paz a Otae, pero si él perdía, no sería suya, ya que tendría que enamorarla primero. Pero claro, si ganase él, ya no sería su prometido, por lo que sería una victoria igualmente, algo que el mismo Kondo pudo respetar, por lo que él también cambió algo del duelo, ya que también usaría una espada de madera en forma de respuesta. Pero apenas inició el combate, la espada de Kondo terminó rompiéndose por alguna razón, dejando el camino libre a Gintoki para ganar, y luego revelar que él había alejado una parte de la espada para ganar. Y aunque ganó, esta idea no le agradó a sus amigos, ya que era jugar sucio. A pesar de todo, a Otae esto no le pareció tan malo, ya que pudo entender un poco mejor a Gin. Justo en ese instante, Ishikata volvió al cuartel, cuando vio que su capitán había perdido un combate por una mujer, donde para su mala suerte estaba siendo transmitido en televisión, y para el segundo día, todos en el cuartel estaban furiosos con Okita, ya que esta avisó en los altavoces que su capitán perdió un duelo 1-1 por una mujer, noticia que terminó siendo cierta al ver cómo su capitán apareció todo apaleado al día siguiente. Por esta razón, todo el cuartel del Shinsengumi fue a atrapar al culpable de dejar herido a su capitán, por lo que corriendo dejaron carteles de "se busca" en todo el pueblo. Pero en ese momento Gin se encontraba con un cliente, preparándose con un casco para trabajar. Sin pasar mucho tiempo, tanto el capitán y vicecapitán tuvieron que ir a las calles a quitar los carteles, ya que los subordinados estaban pasando en toda la ciudad, para luego ir a buscar al misterioso joven de pelo plateado, quien ayudaba a pegar tejas en la casa
casa de un anciano, mientras que el vicecapitán se lamentaba por su capitán, ya que este había perdido, y a pesar de que gracias a él se formó el grupo de Shinsengumi, ahora la deshonra tocaba su puerta, debido a que ellos no estuvieron para él cuando más los necesitaba. Pero a Sahugo le importaba más charlar con un pequeño perro que escuchar a su vicecapitán. Pero no había tiempo que perder, y antes de seguir buscando una gran cantidad de tablas, casi mandan al más allá a Ishikata. Pero al ver que el responsable fue el mismo sujeto que venció a su capitán, Ishikata no pudo evitar sorprenderse. Incluso Gin se había sorprendido de lo que había crecido Ishikata, y sin más vueltas, este volvió al trabajo. Pero Ishikata no dejaría perder la oportunidad de volver a enfrentar al sujeto que saltó por una ventana para lanzar una bomba de un edificio. Es por eso que este le dio una espada de verdad, ya que quería venganza por su capitán. Y aunque en la batalla pudo conectar un gran ataque contra Gin, Ishikata notó que este ni siquiera desenvainó su espada, por lo que quizás esté enfrentando a alguien poderoso. Por lo que luego de pedir que desenvaine y lograr su cometido, fue directo a por la vida de Gintoki, quien sin dejar rastro alguno esquivó el ataque y luego partió su espada en dos, dejando como terminado el combate. Pero Ishikata no dejaría que huya así como así. De todas formas, Gin sabía que uno solo debe luchar para proteger algo, así como él lo hizo por su capitán, o él lo hace siempre por su honor. Imagen que no solo veíamos, ya que incluso el capitán y su subordinado pudieron ver, dejando como claro ganador a Gin de esta batalla. Al siguiente día, mientras Kagura iba por algunos dulces, se terminó encontrando con un gran perrito, mientras que en la televisión saludaban al príncipe Hata por visitar su mundo. Y Shinpachi solo se preocupaba porque Kagura había aparecido con un solo papel higiénico, pero a Gin en ese momento le impresionaba más el extraño animal que tenía enfrente. Pero cuando los jóvenes pidieron explicaciones, Kagura les mostró la carta con la que lo encontró, donde solo pedían que cuiden bien de su mascota. Tan poca información enojó a Gin, ya que no sabían el por qué ni cómo iban a alimentar a tal bestia, siendo lo mejor dejarla por ahí, algo que Kagura claramente no dejaría que suceda, mientras que el príncipe Hata seguía de visita en la tierra admirando todo el zoológico y sus animales, y aunque no olvidaba lo que sucedió la última vez que vino a la tierra, esta vez solo quería disfrutar de los animales, los cuales, a pesar de tener una apariencia de tiernas jirafas, eran máquinas asesinas de humanos. Incluso los elefantes eran de temer para el príncipe, por lo que incluso los pingüinos eran una amenaza en el tal zoológico. Volviendo con los chicos, Kagura se preguntaba el por qué no se podía quedar con ellos a Daharu, pero luego de que Gin la molestara con que no hay que hacerle caso a las mujeres, esta no dudó en lanzarles su pequeña mascota para darles una lección. Pero poco a poco Sadaharu comenzó a ser un problema, lamiendo la jam de Gin y orinando el CD de debut de Otsu, al punto en que era hora de darle una lección a la mascota. Pero como esta era más fuerte que ellos, no hicieron nada, por lo que más tarde Gin fue con Otose para intentar venderla a Sadaharu como parte del pago, pero esta lo terminó echando a patadas del lugar. Aprovechando que su amiga estaba descansando, buscarán a un nuevo dueño para Sadaharu, por lo que cuando Kagura despertó se encontró sola, ya que en esos instantes Gintoki intentaba que Otae se quede con el canino, pero Kagura no tardó en encontrarlos y detenerlos con una patada. Todo esto llevó a que no se deshicieran del gran animal, y viéndolo bien, la única razón por la que Sadaharu se encariñó con la joven es por su fuerza, ya que esta era la única capaz de jugar con él. Pero cuando Kagura se sentó con ellos y el canino la mandó a volar, esta ni siquiera sintió dolor. Rápidamente contó que en el pasado tuvo un problema, ya que tenía un pequeño conejo de mascota, con el cual una noche luego de una fuerte pesadilla terminó por acabar con su vida sin querer, siendo esta la razón principal por la que siempre se le prohibió tocar a cualquier animal que tuviera cerca. Pero ahora con una mascota tan grande, eso jamás le volvería a pasar. A su vez, la joven también se olvidó de comprar sus dulces, así que terminó dejando a su mascota con los chicos, quienes no dudaron mucho como juguetes contra Sadaharu. Pero al final, este logró dormir tranquilo luego de jugar con ellos. Justo allí aparecieron los Shinsengumi, donde Ishikata quería luchar nuevamente, pero Sahugo solo le pidió que les entreguen al animal, ya que su organización quería un perro de ese tamaño. Pero al final, Gintoki no se los dio, ya que ahora era la mascota de su amiga. Pero sin darse cuenta pisaron la cola del animal, así que era hora de correr. Mientras tanto, el príncipe Hata y su tío volvían del zoológico, y sin querer atropellaron a dos humanos y un gran perro. Pero cuando el príncipe notó que el gran perro era una raza importante, le ordenó a su tío subirlo al auto para llevarlo a su castillo, algo que claramente Gin no permitiría. Y menos su loca compañera, que sin pensarlo lanzó el auto al agua para recuperar a su mascota. A su vez, notó lo torpe que fue a lanzar el auto sin pensar en las consecuencias. Pero un Gin en un árbol salvador pudo calmar toda la situación, devolviéndole su querida mascota a su querida amiga. Pero mientras Gin sobrevivió sin muchos problemas, Shinpachi terminó en el hospital
hospital debido al choque del príncipe, con Kagura comiéndose su comida y Gin tomando leche de fresa, además de que un extraño anciano, que molestaba a las enfermeras, escuchó que ellos hacían cualquier tipo de trabajo por dinero, cosa que hizo que el hombre enloqueciera con un punzón, pero más tarde realmente vemos que solo era un pasador, y esa era su misión, encontrar a la dueña del pasador, ya que fue su primer amor, y aunque se sentía algo tonto por ser un viejo que aún pensaba en su primer amor, nunca pudo olvidar cómo en el pasado todos iban a su tienda de dulces, debido a lo hermosa que era, aunque él, al ser un joven sin dinero, no podía ir mucho, pero un día la joven llamada Ayano notó su presencia y lo invitó a comer algo con ella, pero para la mala suerte del anciano, el té verde no era muy delicioso a esa edad, y aunque pasó algo de vergüenza, nada se comparó cuando la joven le regaló unos dulces, pidiendo que no le cuente a nadie que se los dio, por lo que debía ser un hermoso momento, aunque terminó con un joven ahogado por meterse 2 grandes dulces en su boca, por lo que solo quería dejar de darle problemas a Yano, terminando la cita con él corriendo lo más lejos posible, pero con el pasador de su cabello en sus manos. Y aunque Gin le aseguró que no le costaría nada barato, el anciano prometió darles todas las riquezas de su vida, ya que después de todo, él no tenía familia y por lo tanto 0 gastos. Algo que motivó a Gin y a Kagura a buscar a Yano, yendo incluso hacia donde se encontraba su antiguo local, todo para intentar saber su paradero. Pero cuando Sinpachi volvía con las cosas que el anciano le pidió, como una Jump y una revista curiosa, este no dudó en pedir algo de dinero, el cual el anciano le aseguró que daría cuando encuentren a su amada. Pero la cosa empeoró cuando Sinpachi caminaba por el hospital y escuchó a 2 enfermeras hablando sobre lo tacaño que era el viejo y que incluso llevaba meses sin abandonar el hospital, cosa que escucharon los 3 jóvenes. Por eso fueron directo hacia la habitación de su cliente, quien confesó no tener ni un centavo. Por esa razón, Sinpachi se llevó de vuelta a su Jump y Kagura la comida del anciano como paga, siendo Gin el único que se quedó con el anciano, escuchando el resto de su historia, donde Ayano siempre fue una chica amable que le regalaba dulces a los que no podían comprarlos, pero gracias a que él casi se ahoga con uno, su jefe la descubrió y luego despidió. Todo esto hizo que Gin al siguiente día decidiera buscar a la dueña del pasador a pesar de no cobrar nada de dinero, así que Kagura le dio el pasador a Sadaharu para que intente buscar a la dueña, pero con su mala suerte los llevó hasta su hogar donde alquilan, pero al salir Otose, los chicos sabían que era imposible que ella sea quien buscan, ya que no podría ser Ayano, pero cuando Otose preguntó el cómo sabían su verdadero nombre, los jóvenes comenzaron a enloquecer, ya que era imposible que un androide sin sentimientos como ella haya sido tan dulce. De todas formas, Otose terminó revelando su verdadero nombre, como Terada Ayano, mientras que los chicos ignoraban la realidad nuevamente. A su vez, una llamada urgente llegó del hospital sobre un hombre que estaba en estado crítico, a lo que los jóvenes no dudaron en llevar a Otose directo al hospital para cumplir con su misión, donde entrando de forma muy poco ortodoxa al hospital, llegaron a tiempo para que el anciano en sus últimos momentos pueda cumplir con su deseo más fuerte, el cual era revivir aquel hermoso momento de su juventud. Esa misma noche, Kagura comía la extrañamente cara comida de Otose, mientras esta le exigía a Gin que le pagara mínimamente una vez en su vida y a tiempo el alquiler, pero Kagura solo quería seguir comiendo, por lo que sin querer agarró uno de los platos preparados de Otose, los cuales fueron inmediatamente al estómago de la joven y a la cuenta de Gin. Y aunque Sinpachi le advertía a la joven que dejara de comer tanto y a Gin que buscara un trabajo de verdad, Kagura solo lo golpeó, ya que no tenía nada de malo llenar el estómago, y luego se tomó una siestita. Pero la cabeza del joven había sufrido una herida, la cual Catherine no dudó en venir a ayudar, pero Otose aprovechó para presentarla como una joven que viene de una familia pobre, quien siempre llega a tiempo y cumple al pie de la letra sus peticiones. Pero Gintoki sabía lo que esto significaba, así que solo le deseó la mejor de las suertes a Catherine. Un poco más tarde, todos los negocios de la zona comenzaron a darse cuenta de que habían sido saqueados, y en el cielo vemos a la responsable de las fechorías. Tales acciones hicieron que más tarde un investigador de la policía entrara al local de Otose para informarles que estuvieron robando en la zona, por lo que Gintoki aprovechó para culpar a Kagura, aunque esta broma le costó su dedo índice. Pero Gin explicó que si se declaraba culpable, seguramente la llevarían de vuelta a su planeta gratis, aunque el investigador aseguró que no era tan gratis. De todas formas, Kagura dijo que no era necesario, ya que podía usar el método que usó para venir a la Tierra, subiendo en un cohete que la llevaría de vuelta. De todas formas, Otose acordó con los investigadores avisar si veía algo más. Más tarde, cuando Gin bajaba para tomar algo, se encontró sin querer con Catherine. A su vez, Sinpachi también bajó por algo de comer y terminó viéndolos a ambos. Él creía que estaban haciendo cosas sucias, y ¿por qué no? Kagura también se despertó con ellos, donde Catherine se subía a una moto muy parecida a la de Gin, la cual tenía los objetos perdidos de la tienda, algo que Otose al llegar y ver la situación se quedó sin
sin palabras, por lo que con la desesperación del momento fueron a robar un auto para seguir a Catherine, pero con Kagura al volante la persecución llegó hasta el amanecer, donde Catherine pudo perderlos, pero no a Otose, quien se lamentaba de que Catherine fuera la ladrona. De todas formas, su antigua empleada le aseguró que ser bueno en ese mundo es igual a ser ignorante, pero Otose, a pesar de saber que ella tenía razón, le contó la historia de un día nevado, donde ella le llevaba algo de comer a su esposo fallecido, pero un descarado jovencito se comió eso enfrente de ella, y a pesar de que era un completo caradura, ese mismo jovencito era sumamente fiel, prometiendo que jamás dejaría que le hicieran daño mientras él esté con vida, algo que Gintoki cumplió hasta el día de la fecha. Luego de capturar a Catherine y recuperar sus cosas, Otose aseguró que podría volver a darles obras si algún día las necesitaba, haciendo llorar a la descarada ladrona, mientras que Gin le prometió que le daría algo más de tiempo para su deuda. Y aunque el siguiente día Katsura los estaba buscando en su hogar, solo terminó mordido por Sadaharu, pero vemos que un cliente contrató a nuestros protas para buscar a su hija, pero al verla bien, Gin sospechaba que se perdió en la tienda de jamones. Pese a eso, Shinpachi sabía que el hombre tenía recursos, así que era mejor dejárselo a la policía, pero este no podía hacer algo así, ya que seguramente su hija se perdió en un lugar poco honrado, cosa que al ser descubierta lo convertiría en el hazmerreír de todas las familias. Por esa razón, al anochecer, Kagura fue a preguntar por la hija perdida, quien se llamaba Hamuko, aunque Gin seguía con mucho dolor de cabeza y estómago por beber tanto, así que le daba un poco igual la misión y se fue al baño, mientras que Kagura creyó encontrar a Hamuko, pero solo terminó siendo un desmayado sujeto, quien terminó siendo llevado por el encargado del lugar. A su vez, este le advirtió sobre los estupefacientes cerca para que tengan cuidado, y mientras Gin hacía sus necesidades, una mujer lo confundió con un dealer y le comenzó a pedir algunas dudosas pastillas, pero al escuchar que la mujer fue golpeada, Gin se vio obligado a salir para rescatarla, donde su suerte era Hamuko, y para mala suerte de los amigos de Gin, al final terminaron siendo secuestrados, pero Gin se las arregló para paliar a todos en el baño sin problemas, donde al salir no solo se terminó con que habían muchos más enemigos, sino que también sus amigos fueron secuestrados, y con Hamuko en sus brazos, el combatir fue de lo más complicado, llegando al punto en el que Gin no solo fue perforado, sino también lanzado al vacío junto a Hamuko. En ese instante, Gintoki vivía una pesadilla hasta despertar, donde Katsura parecía haber sido su salvador, y aunque aún tenía que salvar a sus amigos, el cuerpo del peliblanco estaba más que deshecho, así que Katsura le pidió que descanse, además de contarle que la persona que estaba cuidando estaba bien, pero muy grave a su vez, debido a una droga llamada Tenseiko, la cual es nueva y distribuida por los piratas espaciales, los mismos sujetos que Gin acababa de enfrentar, y los mismos que tenían a los amigos de Gintoki secuestrados. Esto le hizo recordar el pasado, donde menospreció a su antiguo equipo, y supo lo que es realmente encontrarse solo, y gracias a sus nuevos amigos, no volvió a cargar con dicha pena, por lo que salvarlos a ellos también sería como salvarse a sí mismo. Esto le dejó pocas opciones a Katsura, quien le ayudaría a rescatar a Shinpachi y Kagura, los cuales, uno de ellos fue despertado con agua solo para ver cómo su compañera era lanzada al agua por desagradarle el capitán del barco, aunque un extraño y peliblanco pirata salió para ayudarla, mientras que otro polizón se había encargado de destruir la central del barco, además de distraer a una gran cantidad de piratas, dejando a Gin solo contra el capitán, con el cual se encargó de él en un solo corte, solo para que más tarde sus amigos se pusieran a hacer berrinches por lo cansados que estaban, cuando él era el más cansado de todos, por lo que decidió ignorarlos y volver a casa, pero el corazón de Gin no podía dejar allí a sus amigos, por lo que dejó que se subieran a su espalda hasta llegar a su hogar. Ahora, esta noticia no pasó desapercibida, y menos por el Shinsengumi, quienes no podían creer que dos simples samuráis hayan acabado con una flota de piratas. Por esa razón, varias facciones sospechan de los próximos asesinatos, y por esa razón, Kondo y su grupo tendrán la responsabilidad de cuidar a un príncipe, pero Saugo seguía durmiendo en vez de trabajar, logrando que venga el vicecapitán a gritarle por no chambear, pero todo este ruido hizo que ambos se ganaran un golpe del capitán, ya que se comportaban como niños en una importante misión. Es entonces que Kondo recibe un golpe de la rana que debe cuidar, ya que él también está gritando, pero cuando la rana comenzó a caminar más de la cuenta, el capitán fue corriendo hacia él, ya que no es seguro salir así porque así. Aún así, la rana, llamada Kira, no podía soportar más tiempo estar encerrado en un lugar lleno de imbéciles. Rápidamente, Kondo vio a un francotirador y valientemente recibió el disparo por el príncipe, quien ni siquiera agradeció por su labor a los policías, cosa que comenzó a enfurecer a Sougo, pero gracias al vicecapitán, la situación no fue a peores, y al llegar la noche, todo el Shinsengumi se cuestionaba si seguir cuidando a ese horrendo sapo, pero Ishikata sabía que no tenía más opción. Después de todo, en el pasado, cuando eran simples samuráis pobres, el que los unió fue Kondo, y por esa
esa razón seguirán sus órdenes a pesar de todo. Pero mientras volvía a su cuarto se encontró con el príncipe Kira atado sobre el fuego. Aún así, Sougo le afirmó que no le pasará nada malo y que al final del día es la mejor opción para cuidarlo. Aunque los problemas no cesaron, debido a que un grupo de rebeldes, al escuchar que su líder estaba herido, vino para apoderarse del cuartel, todo sin saber que Kondo no sería tan fácil de derribar, al punto en el que se levantó para ordenarle a su grupo atacar. Historia que al siguiente día saldrían como los victoriosos, en los diarios del cual Kagura leía. Aunque cuando fue por unos dulces se encontró con una chica nueva, siendo molestada por dos patanes, quienes huyeron apenas vieron a Sadaharu, y cuando Kagura se acercó a la pequeña le preguntó de dónde provenía, así que la joven le mostró un gigante castillo samurái, el que Kagura sabía que en estos tiempos ya no tenía nada de poder, o bueno, eso es lo que Gintoki le contó, por lo que la desconocida joven solo le pidió a Kagura que sea su amiga por un día, algo que Kagura no tuvo problemas en aceptar, por lo que pasaron toda la tarde apostando, comiendo dulces, jugando videojuegos y pescando. Es entonces que a la hora del atardecer, la joven reveló ser la princesa de aquel gran castillo, y solo quería vivir libre como el resto del mundo, pero debido a que ella es tan importante en su familia, quizás lo mejor era volver a su hogar, algo de lo cual Ishikata se haría cargo. De todas formas, antes de que se la lleven, Kagura hizo todo lo posible para huir junto a la joven de la policía, subiéndose a un gran techo, pero la joven sabían que la necesitaban en su hogar y no quería darle más molestias a su nueva amiga, por lo que tomó la decisión de volver a su hogar y que nunca olvidaría el día en el que hizo una nueva amiga. Ahora, vemos a Katsura navegando a mitad de la noche, ya que tenía un pedido especial que esperar en esa ubicación, por lo que al bajar una gran nave, vemos que de esta sale un contenedor de metal, con una extraña bestia que sorprende a Katsura al inicio, pero pasando unas horas luego, tenemos a Gin luchando contra Sadaharu, ya que este quería hacer popó en la calle, pero cuando Katsura apareció para burlarse con su extraña mascota, Gin le preguntó que de dónde sacó eso, así que Katsura le contó que se trataba de un alienígena que se lo dieron como regalo, pero esto no le agradaba ni a Sadaharu ni a Gin, ya que pensaban que su amigo se volvió loco, y aunque al volver a casa seguían pensando en cómo conseguir más dinero, como un regalo divino, un comercial apareció donde una gran recompensa sería dada en un concurso, donde el objetivo era tener la mascota más extraña y adorable de todas. Comentario que iluminó los ojos de nuestros jóvenes, quienes antes de irse notaron que Otose volvió a contratar a Catherine, cosa que no les agradó, pero Otose no tenía más opción, ya que era muy responsable. Quitando eso de lado, nuestros protas pasaron toda la tarde entrenando a Sadaharu, ya que tenían que ganar el premio a como del lugar, y casualmente Katsura pasaba por el lugar, preguntando qué hacían, a lo que Gin simplemente le pidió que se marche ya que estaban ocupados, haciéndose famosos en televisión, palabras que despertaron el interés de Katsura. De todas formas, ya era hora de dar inicio el gran torneo de mascotas, programa que Catherine se encontraba viendo, incluso Tose planeaba verlo, ya que no pudo encontrar a las 3 sabandijas que le debían pagar el mes, pero al volver a ver la tele, Catherine se sorprendió de ver a las mismas sabandijas participando en el torneo de mascotas, los cuales al terminar siendo finalistas, deberán de enfrentar al campeón de la edición anterior, y aunque el presentador comenzó a ver que Sadaharu no se comportaba muy bien que digamos, y que Kagura estaba muy nerviosa por estar ante mucha gente, Shinpachi les pidió que se concentren en ganar, ya que de eso depende su cena y el techo de ese día, y aunque el presentador sabía que no podía hacer mucho con ese equipo, rápidamente presentó al siguiente, donde vemos que Elizabeth y su dueño, el capitán Katsura, sí habían visto el comercial de televisión, pero Gin sabía que si Katsura vino vestido de forma tan ridícula, era solo porque es un criminal muy buscado. Volviendo con el presentador, dio como iniciada la primera demostración de equipos, en el cual nuestros protas serían los primeros con Gin y Shinpachi como los muñecos de prueba, en donde Sadaharu los molió a golpes para impresionar al jurado, pero esto claramente no le impresionó al capitán Katsura, quien al llegar su turno le pidió unos pinceles a Elizabeth para que exprese todo su ser en una gran pintura, la cual parecía casi un Picasso. De todas formas, al llegar al recuento de votos entre los jueces, vimos que Elizabeth consiguió una aplastante primera vuelta con 1000 puntos, mientras que Sadaharu solo consiguió 2, pero al llegar la segunda prueba, el presentador puso la regla de recoger un hueso de pollo frito que él lanzara, y el ganador obtendría 30,000 puntos, cosa que no le agradó a Katsura, ya que le parecía muy injusto, y más cuando el presentador afirmó que sería el último juego entre ambos competidores, y luego de muchas discusiones, el presentador finalmente lanzó el hueso que dictaría el ganador, pero Sadaharu por alguna razón comenzó a perseguir a Gintoki en vez del hueso, al punto en el que Elizabeth se quedó sola persiguiendo el premio, mientras que Gin comenzó a correr por su vida, y como el antiguo ganador del torneo se encontraba en su camino y no quería retroceder, terminó él y su mascota eliminados por Gin y Sadaharu, y como aún había algo de tiempo para conseguir el hueso,
caso, Kagura lanzó a Gin hacia Elizabeth para detenerla, pero claramente Katsura no dejaría que le toquen a su linda mascota, la cual por alguna extraña razón comenzó a hablar como un humano e incluso salir de su traje sin ropa, mientras Katsura solo podía desilusionarse por lo que veía. Incluso todo el canal tuvo que ser cortado para proteger al público de la verdad. Y ya nada, solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar el canal y comenten la palabra Tama, que en japonés significa huevo, para demostrar que se quedaron hasta el final del video, ya que no mucha gente suele hacerlo.